Saludos cordiales, ingeniero Guerra Cordero Edmundo. En esta oportunidad, a través de este video interactivo, vamos a explicar nuestro producto académico final basado en problemas de sistemas trifásicos del curso de Electrónica y Electricidad Industrial. Mi grupo está conformado por Castillo Sánchez Geraldine, Elera Ramírez Stephanie, García Castro Yanela, Micahuanca Barbosa Arius, Sagaceta Vázquez Marcelo y quien les habla Luna Molina Jenny. Estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo en la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Bueno, el problema número 1 nos dice que una carga trifásica de impedancias 24 con un ángulo de 35 grados se conecta a un triángulo a un sistema de 240 voltios y lleva una secuencia ABC que esta viene a ser positiva. Y nos piden determinar las corrientes de línea y las corrientes de fase y también dibujar el diagrama fasorial. Bueno, el problema planteado es un sistema trifásico equilibrado, de manera que sus voltajes, como sus corrientes, son iguales en módulos, pero diferentes en argumentos, de manera que se representa 120 grados de diferencia entre sí. Para el voltaje de línea en este problema es 240 voltios. Y lleva, como se nos dice, una secuencia positiva, que va a ser representada por ABC. Tenemos al voltaje ABC, que se desfasa en 0 grados, al voltaje BC, que se retrasa 120 grados respecto al voltaje AB, y por último, el voltaje CA, que se adelanta 120 grados respecto al voltaje AB. Bueno, las cargas que existen en un triángulo o en delta, son el voltaje de línea, la corriente de línea y la corriente de fase, por lo que se considera que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Y para encontrar nuestras corrientes de línea aplicamos la fórmula que es corrientes de línea es igual al voltaje de fase sobre las cargas de impedancia. Que esta se va a aplicar para encontrar el valor de las tres corrientes, tanto de la corriente AB como de la corriente BC y de la corriente CA, que se va a explicar a continuación. Bien, para hallar dichas corrientes, donde al dividir 240 entre 24 nos va a resultar 10, y este resultado va a ser el mismo por las tres corrientes. El ángulo de la corriente AB es igual a menos 35 grados, que se obtiene de restar 0 grados menos 35 grados. Para la corriente BC es menos 120 grados menos 35 grados, que tiene como resultado menos 155 grados. Y para la corriente AC es igual a 120 grados menos 35 grados, que tiene como resultado 85 grados. Para obtener la corriente de línea, esta va a ser igual a la raíz de 3 por la corriente de fase, donde la raíz de 3 viene a ser igual a 1,73 por 10, que es la corriente de fase, teniendo como resultado 17,3 amperios. Como el ejercicio nos menciona que la secuencia positiva, entonces la corriente de fase, y adelanta a la corriente de línea en 30 grados. La corriente A viene a ser igual a 17,3, restando menos 35 grados menos 30 para obtener menos 65 grados amperios, teniendo como proceso todos iguales, donde la corriente B tiene como resultado menos 185 grados amperios y por último la corriente C 55 grados amperios. Para la explicación de dicho gráfico, como bien se sabe en los circuitos trifásicos, se utiliza el diagrama fasorial con la ayuda de un transportador y de acuerdo a los resultados hemos representado en el diagrama las magnitudes de voltaje y corrientes, como también los ángulos que tienen estos, los cuales están desplazados 120 grados entre sí. Gracias. Le paso a mi siguiente compañero. El ejercicio 2 nos dice que se conectan tres impedancias iguales de 13 con un ángulo de 20 grados ohmios en estrella a un sistema trifásico de 420 voltios. Su secuencia TCR es negativa y nos pide determinar los fasores de tensión de fases y corriente de línea, así como el trazo del diagrama fasorial, ¿no? Bueno, a continuación, como pueden ver en la imagen proyectada, tenemos el diagrama fasorial donde represento las impedancias iguales, ¿no? Nos dice que tenemos tres impedancias iguales, acá las pueden ver que son en estrella,
tres impedancias de 13 con 20 grados, con un ángulo de 20, perdón, ohmios. Bueno, luego nos pide determinar la tensión de fase. Tenemos en esta parte de acá que el VRS viene a ser igual a 420, como pueden ver en el ejercicio nos está indicando ese dato, que el sistema trifásico es de 420 voltios, entonces eso lo consideramos en esta parte del ejercicio. Nos dice que el VRS es igual a 420 con un ángulo de 0. Luego tenemos que el VST es igual a 420 con un ángulo de 120. Y tenemos también que el VTS es igual a 420 con un ángulo de 120 también, pero en negativo. Bueno, luego tenemos que el VRN viene a ser igual a 420 sobre raíz cuadrada de 3 con un ángulo de 30, lo cual es igual a 242,45 con un ángulo de 30. Bueno, eso es por parte del VRN. Ahora tenemos el VCN, que también viene a ser igual a 420 sobre raíz cuadrada de 3 con un ángulo de 150, lo cual es igual a 242,45 también con un ángulo de 150. Tenemos el VTN, que también va a venir a ser el cálculo 420 sobre raíz cuadrada de 3, pero aquí cambiaría el ángulo también y sería en ángulo de negativo 90, lo cual nos da un resultado también de 242,45 con un ángulo de negativo 90. Bueno, continuando con el ejercicio, tenemos lo que es la corriente en línea. Tenemos la representación, como la pueden ver acá, con los ángulos de cada uno de 242,45 con raíz perdón, con un ángulo de 30, y acá tenemos lo que es 13 con un ángulo de 20, ¿no? Para esto tenemos que la impedancia A es igual, viene a ser igual a V sobre Z, que es igual a 242,45 con un ángulo de 30 sobre 13 con un ángulo de 20, ¿no? Lo cual nos va a dar resultado de una impedancia A, viene a ser igual a 18,65 con un ángulo de 10. Tenemos que la impedancia B viene a ser igual a 18, viene a ser igual a 18,65 con un ángulo de 30, y la impedancia C viene a ser igual a 18,65 con un ángulo de negativo 110, ¿no? Y en esta parte de acá pueden ver la representación gráfica, ¿no?, de lo que nos pedía justamente en esta parte, el diagrama fasorial. Y ahí está su representación de cómo debería ir. Bueno, eso ha sido todo el ejercicio 2. A continuación les dejo con mi compañera. Gracias. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. Mi nombre es Daniela Milagros Abigail y el día de hoy les voy a exponer mi ejercicio número 3. En primer lugar, nos dicen que una carga trifásica equilibrada se conecta en delta a un sistema trifásico de 3 hilos. Entonces sabemos que una carga trifásica se podría decir que tiene 3 fases, ¿no? Equilibrada es decir, prácticamente, entre comillas, que no pierde energía. Y que se conecta a un delta, o sea, el delta es otra conexión. Entonces es prácticamente un triángulo donde tiene 3 hilos y que van en cada lado, ¿no? Uno en un lado, otro en un lado y el otro en otro vértice, ¿no? En este caso en secuencia de CBA. Entonces nos pide que determinemos la potencia total consumida por dicha carga, donde tenemos que el voltaje lineal es 240. Entonces podría decir que la magnitud de corriente de línea viene a ser el valor absoluto de IL, que es 39.1. También me dan el factor de potencia, que es igual a un ángulo, ¿no?, en el cual hacemos arco coseno y nos da como resultado el 60 grados. Entonces, ahora, como es conexión en delta, la velocidad lineal es igual a la velocidad en cualquier lado porque está en equilibrio. Por lo tanto, podemos decir que el voltaje lineal
es igual al voltaje inicial o final, como queramos decirlo. Entonces Z viene a ser el ángulo dándonos como resultados 10.6 ohmios, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro resultado de que es de la carga total, de esta carga o de todo el conjunto que es 10.6 de nuestro módulo. Y tenemos cuál es nuestro ángulo, que es 60 grados. Entonces reemplazamos y nos da como resultado 8.1 kilowatts, ¿no? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, compañeros. Hasta luego. 4, donde nos piden determinar las corrientes de la línea y dibujar un diagrama fasorial, suprimir la línea neutro, obtener los valores anteriores y la tensión en los bornes de las independencias. Bueno, en un sistema trifásico de 4 conductores, este tipo es un tipo de estrella tipo Y, es una Y invertida. Ahora, 4 conductores, si nos damos cuenta, 3 están en cada esquina y uno en el centro. Lo llaman RNST. Te dicen que tiene una secuencia positiva de 200 voltios. Alimentan 3 impedancias, o sea, ahí están 3 impedancias, la 1, la 2 y la 3. Ahora nos damos cuenta que el ángulo es de 360 grados y van a estar separados, por lo cual sería 360 entre 2. Por eso se debería hacer 360 entre 2 por 120. Eso se hace usualmente o se debe hacer, pero acá ya nos están dando. O sea, nos dicen que 120 y 240. 0 es igual a 120 y 240. Pero acá los ángulos ya nos están mencionando que los ángulos más o menos no van a ser tan complicados. También te dicen que Z1 es igual a 10 y Z2 es igual a 10 y Z3 es igual a 10. Pero con diferencia en los ángulos y general es 200. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué es lo que se debe hacer en realidad? Se debe tratar de cambiarlos. ¿Cómo se puede cambiar? Convertirlo, ese trifásico que tienen los ciertos ángulos, en los ángulos conocidos, teniendo en cuenta que te dan el valor de 200. Entonces tendría que ser 200 con 0, 200 con 120, 200 con menos 120. Justo acá abajo, en la parte en sí es la manera estándar. Ahora vamos a hacer, o vamos a tratar de convertir como se convierte dividiendo la intensidad por la fórmula de voltaje entre cada uno. ¿Cómo se debería hacer eso? En la segunda hoja, podemos observar 200 entre 10, que es igual a 20. Y los ángulos, como están divididos, se resta menos 0. 60 menos 0, 0 menos, que podría ser 60 menos 0 o 0 menos 60, vendría a ser igual a 60. El siguiente también, 200 entre 10 es igual a 20. Y menos 120 entre 0 nos da menos 120. 200 entre 10 nos da 20. Y 120 más 30 sería 150. Por lo tanto, ya tendríamos los 3 ángulos. Ahora, ¿cómo lo convierto? Como complejo, como más complejo. Pudimos hacerlo de diferentes maneras, pero aquí lo que se realiza es convertir de acuerdo a las intensidades. Se suma las intensidades IR más IS más IT. Como está sumando, se debe hacer otra operación, lo cual es convertirlo a números, por así decir, IJ, y sumarlos y después convertirlos a polares. Es como si se sumara complejos. Es como si un complejo tuviera un radio o un módulo o un ángulo. Es igual, aquí tiene un módulo de 20 y un ángulo de 60. Así como se suma complejos, se suma esto. Pero lo convertimos en forma binómica porque está en polar. Esta última parte es más aritmética.
Y eso sería todo.